Buenos días chicos, vamos a comentar la segunda ley ponderal o ley de las proporciones definidas, enunciada por Proust. Sabéis que lo he comentado en clase, una anécdota. Proust fue un químico que era francés, pero estuvo trabajando en Segovia, en un laboratorio que está muy cerca del Alcázar de Segovia. De hecho, si alguno de vosotros ha estado allí o vais alguna vez, comentaros que hay ahí una cafetería y hay una foto, perdón, un retrato en esa misma cafetería en recuerdo a Proust. ¿De acuerdo? Por si alguna vez vais, que por lo menos reconozcáis a este señor. Eh, Comentaros que los estudios de Proust son importantes porque ya aquí tenemos una primera aproximación al estudio serio de lo que es una reacción química, de cómo se combinan elementos. Nos dice la ley de Proust que los elementos se combinan en una proporción fija y que además conocida, fija y conocida. Aquí tenemos un ejemplo en el que el azufre y el hierro se combinan en una relación de 4 gramos de azufre por cada 7 gramos de hierro, respectivamente, ¿vale? En el caso de formar sulfuro de hierro 2. Es decir, dicho de otra manera, si nosotros nos vamos a la tabla periódica y cogemos las masas atómicas del azufre, 32, y cogemos la masa atómica del hierro, 55,85, fijaros que si hacemos esa operación de dividir, esas masas atómicas, nos sale 1,75. ¿Vale? Si por el contrario repetimos los cálculos con otros datos, cogemos esos 7 gramos de hierro y lo dividimos por 4 gramos de azufre, nos da también 1,75. Fijaros que la relación, en resumen, dicho de otra manera, la relación entre las masas atómicas de un elemento y otro nos dan una constante y esa constante coincide con las masas con las cuales reaccionan y se combinan los elementos para dar un mismo compuesto. Esto es importante porque fijaros que avance ya sabemos bastante, es decir, a partir de la tabla periódica y de la gran cantidad de información que tenemos ahí, pues podemos deducir las combinaciones de elementos. No tenemos que memorizarlo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual, como sabemos, tenemos que el carbono con una combustión completa, quiere decir que hay suficiente oxígeno, nos da CO2. ¿Vale? Y fijaros que, correcto, si por el contrario la combustión es incompleta, os comenté en clase, y esto es importante recordarlo, el producto que se nos forma es monóxido de carbono. Hay que tener cuidado porque, como sabemos, el monóxido de carbono sustituye al oxígeno en la sangre y recordad que este gas es muy peligroso porque provoca la llamada muerte dulce, muerte por asfixia. Si tenemos un brasero que esté en un sitio mal ventilado y no se abren bien las ventanas, claro, poco a poco vamos empobreciendo el aire que tenemos. En los primeros minutos se da esta reacción, pero cuando hay poco aire se da la segunda reacción, ¿de acuerdo? Y hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede producir la muerte por asfixia, ¿vale? Si el brasero es muy antiguo, ¿de acuerdo? En los braseros eléctricos evidentemente no tiene por qué haber este problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente fijaros que aquí tenemos otros datos para el mismo ejemplo. En la siguiente diapositiva, fijaros que la podemos resumir en que cuanto más cantidad de un elemento le echo a una reacción, pues más sobra, ¿vale? Fijaros que si echo mezcla de cobre y de azufre, obtengo sulfuro de cobre, obtengo exactamente todo bien medido, 10 gramos de uno y 5,06 gramos del azufre me da 15,06 gramos del sulfuro. Si echo más azufre, fijaros que no obtengo más producto, me sobra azufre, ¿vale? Me sobra azufre. Si por el contrario echo más cobre, pues fijaros que obtengo la misma cantidad de producto y más sobra, ¿vale?
Esta es, permitirme la broma, la ley del cuanti, ¿no? Cuanti más le echo, más sobra. Bueno, es una pequeña broma que nos valga para recordar que la proporción es exacta. Simplemente aquí os viene algún ejemplo más en el que podemos determinar las proporciones en las que reaccionan cobre y azufre. ¿De acuerdo? Fijaros que simplemente el reactivo limitante en este caso sería el azufre, ¿de acuerdo? Me reaccionan, correcto, esos 10 gramos de cobre, ¿no? Luego los 7 gramos de azufre, reactivo limitante, y el reactivo que sobra es el cobre, ¿de acuerdo? Normalmente en la industria se elige que el reactivo limitante pues sea el más caro, ¿vale? Ya lo veremos esto con más detalle y es muy importante saber calcular el reactivo limitante en una reacción química. Aquí simplemente tenemos el mismo ejercicio hecho de dos maneras diferentes. Ya veremos un poquito más adelante cómo utilizar factores de conversión, que básicamente os adelanto ya que es una regla de 3. ¿De acuerdo? Si por cada 5,06 gramos de azufre me han reaccionado o he obtenido, perdón, 15,06 gramos del sulfuro, por cada 7 gramos de azufre tendré X. Luego me dan los gramos de sulfuro totales. ¿Vale? También hay otra manera de hacer el problema, que es teniendo en cuenta la masa de cobre que ha reaccionado en la reacción, ¿vale? Y sumando la combinación de azufre. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.